1656 años. Es el tiempo que separa a Adán del diluvio, un periodo más largo que el que nos separa hoy de la caída del Imperio Romano. Y sin embargo, en la Biblia, un libro de miles de páginas, esta era inmensa, es borrada en unos pocos y silenciosos versículos. ¿Por qué? ¿Qué tecnología prohibida descubrieron que fue tan peligrosa que la única solución fue un reinicio total? Te han contado que el diluvio fue por pecado. Esa es la versión oficial. Hoy, en Rostros Mitológicos, revelamos la historia prohibida. No solo qué pasó, sino por qué fue borrada. Esta es la crónica de la primera supercivilización y el pacto oscuro que la condenó. Acto 1. El currículum prohibido. La pregunta que debería asustarnos no es por qué Dios envió el diluvio. La verdadera pregunta es, ¿qué descubrió la humanidad en esos 16 siglos? ¿Qué fue tan peligroso que Dios decidió borrar no solo a las personas, sino incluso el recuerdo de lo que lograron hacer? Génesis 4 nos da las pistas que siempre pasamos por alto, porque en esos versículos, aparentemente simples sobre los descendientes de Caín, se esconde el mayor secreto arqueológico de la historia, la primera supercivilización de la Tierra. Génesis 4:17. Y Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, Enoc. Leamos eso despacio. Caín, el primer asesino, el hombre maldito por Dios a ser fugitivo y vagabundo, encuentra una mujer, tiene un hijo y construye una ciudad. ¿No te das cuenta del problema? ¿Cómo un fugitivo maldito consigue los recursos, la mano de obra y el conocimiento para construir una metrópoli? ¿Que Caín estaba solo? ¿De dónde salió la gente que la pobló? Esa respuesta sin darnos cuenta de que no estamos leyendo nombres. Estamos leyendo el currículum de la primera revolución industrial. Esta está en las líneas siguientes. En la genealogía que siempre leemos rápido, la lista sigue. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Detente en ese nombre, Lamec. No fue un descendiente más, fue el primer polígamo de la historia, el primer hombre en desafiar abiertamente el modelo de familia de Dios. La corrupción social ya había empezado, pero eso es solo el principio. Lamec tuvo 3 hijos, y cada uno fundó un área de la civilización tan avanzada que sus efectos resuenan hoy. Primero, Jabal, padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Esto no significa que inventó el campamento. La palabra hebrea usada aquí sugiere estructuras móviles sofisticadas, logística avanzada. Jabal creó sistemas arquitectónicos que permitían a comunidades enteras moverse y establecerse rápidamente. Transformó tribus dispersas en civilizaciones móviles organizadas. Luego, su hermano Jubal, padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. De nuevo, no hablamos de música de fogata. Las palabras hebreas, kinor y ugab, indican instrumentos complejos, con afinación precisa. Jubal entendía las frecuencias, la resonancia, los armónicos. Y esto es importante, porque en la antigüedad la música no era entretenimiento, era tecnología espiritual. Era la forma de inducir estados alterados de conciencia, de comunicarse con entidades. Jubal no creó instrumentos, creó la primera interfaz entre el mundo natural y el sobrenatural. Y ahora, el golpe final. Sila dio a luz a Tubal Caín, maestro de toda obra de cobre y hierro. Aquí llegamos al punto que debería dejarnos en shock. Metalurgia avanzada, aleaciones, forja, tecnología que, según los arqueólogos, la humanidad tardaría milenios en desarrollar. Y la palabra hebrea para maestro aquí es latash. Significa alguien que afila, que corta, que moldea con precisión. No era un herrero, era un ingeniero metalúrgico. Entendía de temperaturas, presiones, química. Y fíjate en el detalle que casi nadie percibe: cobre y hierro. 2 tecnologías que, según nuestra cronología,
No deberían coexistir. El cobre es anterior al hierro en siglos, pero Tubal-Caín dominaba ambas simultáneamente. Esto destruye la cronología arqueológica tradicional. ¿Cómo? ¿Descubrieron esto por sí mismos? ¿O les fueron enseñadas? Imagina la escena. Una ciudad que surge de la nada, con estructuras de bronce y hierro, ingenieros metalúrgicos y acústicos, y todo en solo 7 generaciones después de Adán. Si lograron eso en 7 generaciones, ¿qué lograron hacer en los siguientes 1000 años? Y la pregunta más importante, ¿por qué Dios permitió que esto se desarrollara a través del linaje del asesino, Caín, y no del linaje del justo, Set? La respuesta es que Caín no estaba solo. Génesis 6:2 nos habla de los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres, pero ese versículo está mucho después de la ciudad de Caín. ¿Y si los hijos de Dios ya estaban aquí mucho antes de lo que creemos? ¿Y si la civilización de Caín fue la primera en recibir instrucción directa de seres celestiales que decidieron intervenir en el desarrollo humano? Acto 2. El pacto oscuro, la rebelión de los vigilantes. Una ciudad fundada en la oscuridad por un asesino. Un sistema para mover ejércitos, un método para manipular mentes y un arsenal de armas con tecnología imposible. Terminamos el último acto con una pregunta aterradora. ¿Por qué Dios permitió que esta supercivilización floreciera con Caín? Caín no estaba solo. Cuando la Biblia dice en Génesis 4 que Caín conoció a su mujer, la palabra hebrea original es yada, y yada no siempre significa solo intimidad. A veces implica un conocimiento compartido, un aprendizaje. ¿Y si la mujer de Caín no era una simple descendiente de Adán? ¿Y si ella trajo consigo conocimientos que Caín, por sí solo, no poseía? Y hay más. Cuando Caín es exiliado, se va a la tierra de Nod. La Biblia lo trata como un nombre propio, un lugar que ya existía. No era un desierto vacío, era un destino. ¿Y si Nod no era solo un lugar, sino un centro de conocimiento, donde Caín encontró no solo una esposa, sino instructores que sabían mucho más de lo que cualquier humano de esa era debía saber? Aquí es donde abrimos el texto más peligroso de la historia, el libro que la Biblia luchó por borrar, el libro de Enoc. El Génesis nos da una pista críptica en el capítulo 6, hablando de los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres. Pero Enoc nos da los nombres, nos da el lugar, nos da el juramento. Nos dice que 200 ángeles de alto rango, una facción de élite conocida como los vigilantes, miraron desde los cielos y codiciaron. Liderados por su capitán, Semiasa, descendieron. No por orden de Dios. Fue una rebelión. Aterrizaron en el monte Hermón. Y allí, estos 200 seres de luz hicieron un pacto oscuro. Un juramento solemne, atándose unos a otros con maldiciones, para que ninguno diera marcha atrás. La mayor intervención no autorizada de la historia acababa de comenzar. Y no vinieron a enseñar oración. Vinieron a traer tecnología prohibida. El libro de Enoc es terriblemente específico. Nos da la lista de carga, un vigilante llamado Azazel. ¿Recuerdas a Tubal-Caín y su metalurgia imposible? Azazel no le enseñó a hacer arados, le enseñó a los hombres a forjar espadas, y cuchillos, y escudos, y corazas. Le enseñó a crear las armaduras. Fue el verdadero maestro de armas de la máquina de guerra de Caín. Y no solo eso, enseñó a las mujeres el arte de la seducción, cosméticos, maquillaje, no por vanidad, sino como una herramienta de poder y manipulación. Semiasa, el líder, enseñó encantamientos y fórmulas de brujería. Baraquiel reveló los secretos de la astrología, cómo leer el destino en las estrellas. Penemue les enseñó el arte de la escritura, la manipulación de los símbolos, el poder de usar el conocimiento para controlar mentes. La primera propaganda. Les dieron a los hombres un arsenal divino. La tecnología que saltó milenios no fue inventada, fue subcontrabandeada.
del cielo por ángeles rebeldes. Pero la tecnología no fue el peor regalo, fue la biología. Génesis 6 lo resume. Y tomaron para sí mujeres, las que eligieron. El libro de Enoc nos da los detalles aterradores. De esta unión prohibida de ángeles y humanos, nacieron criaturas que nunca debían haber existido. La Biblia los llama los Nefilim, gigantes, seres híbridos con fuerza sobrenatural y un apetito insaciable. El libro de Enoc es gráfico, y devoraron todo el trabajo de los hombres, hasta que los hombres ya no pudieron sustentarlos. Y entonces, los gigantes se volvieron contra los hombres y comenzaron a devorarlos. Canibalismo, tiranía. La máquina de guerra de Caín, ahora potenciada por los vigilantes, tenía un ejército de supersoldados. Ahora, mira el mapa del mundo antiguo. ¿Por qué todas las culturas, separadas por océanos y siglos, cuentan la misma historia? Los Anunnaki en Sumeria, dioses que descienden y enseñan. Los Neteru en Egipto, dioses que gobiernan antes que los faraones. Los titanes en Grecia, gigantes hijos del cielo y la tierra. ¿Coincidencia? ¿O eran todos recuerdos fragmentados, el eco de un trauma global, de la misma y aterradora verdad? Los vigilantes y sus hijos, los Nefilim, habían estado en todas partes. Acto 3. La corrupción total. Tecnologías de la locura. La tierra se había convertido en el patio de recreo de los Nefilim. Gigantes, híbridos con un hambre que nada podía saciar. Ya habían devorado el trabajo de los hombres y a los hombres mismos. Pero el libro de Enoc nos dice que el horror no se detuvo ahí. Su corrupción era contagiosa. El texto dice que, después de devorar a los hombres, los gigantes pecaron contra las aves y las bestias del campo. Piénsalo un segundo. No solo eran tiranos, eran una enfermedad biológica, una plaga que buscaba corromper y consumir todo lo que tocaba. Y la humanidad, sus alumnos de la civilización de Caín, no solo miraban con horror, miraban y aprendían. Si los ángeles podían crear híbridos, ¿por qué ellos no? Aquí es donde el mito y la leyenda se convierten quizás en un aterrador registro de laboratorio. Todas esas criaturas que creemos que son fantasía. El minotauro, mitad hombre, mitad toro. El centauro, mitad hombre, mitad caballo. Las sirenas, las quimeras, los sátiros, ¿y si no eran mitos? ¿Y si eran los recuerdos distorsionados? ¿El catálogo de productos? ¿De los primeros experimentos genéticos de la humanidad? Instruidos, por supuesto, por sus maestros caídos. Suena a locura, ¿verdad? Pero piénsalo. Hoy, en pleno 2025, nuestra ciencia lo llama CRISPR. Hablamos abiertamente de editar el ADN, de crear embriones híbridos en laboratorios para cultivar órganos. Si nosotros estamos a ese nivel en solo unas pocas décadas de ciencia moderna, ¿qué demonios logró una civilización que tuvo siglos de instrucción, de ángeles? Y esta nueva ciencia no se usó solo en la carne, se usó en la piedra. La humanidad, ahora instruida, comenzó a construir, y construyeron a lo grande. Los megalitos, las ruinas imposibles que hoy nos siguen confundiendo. Stonehenge, las primeras pirámides. Göbekli Tepe, estructuras alineadas con las estrellas con una precisión que, supuestamente, no debían tener. Bloques de piedra, de cientos de toneladas, cortados con precisión quirúrgica y movidos por kilómetros a través de montañas. ¿Cómo? ¿Con qué tecnología o con qué mano de obra? Imagina la escena. Un Nefilim, un gigante de 10 metros, levantando un bloque de 100 toneladas, como si no fuera nada. No estaban construyendo templos al sol. Eran monumentos a su propia arrogancia. Eran declaraciones de poder que gritaban, miren lo que podemos hacer. Pero la tecnología más peligrosa no fue la genética, no fue la ingeniería, fue la espiritual. ¿Recuerdas a Jubal, el ingeniero de sonido? Bueno, sus descendientes perfeccionaron su arte. Los vigilantes les enseñaron que el mundo físico no era el único, que había grietas, puertas, y que con la geometría correcta, la música correcta
y el ritual correcto, esas puertas se podían abrir. Los zigurats, esas torres babilónicas, su nombre mismo significa puerta de Dios, Babel. ¿Y si no era una metáfora? ¿Y si esos templos alineados con las estrellas, usando la música de Jubal y la ingeniería de Tubal-Caín, eran máquinas, aceleradores de partículas espirituales, diseñados no para alcanzar el cielo, sino para traer más entidades, para forzar su entrada a la tierra? Y aquí llegamos al punto sin retorno, al punto de quiebre. Génesis, capítulo 6, es escalofriantemente claro sobre por qué vino el diluvio. Y no es solo por la violencia o la maldad. El versículo 12 dice: «Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Quiero que esa frase retumbe en tu cabeza. Toda carne, no solo los humanos, los animales, las aves, el proyecto biológico entero. El ADN de la creación estaba siendo reescrito. La corrupción ya no era solo moral, era genética. La definición misma de humano estaba desapareciendo, reemplazada por híbridos y monstruos. La promesa de un futuro salvador estaba en peligro mortal, porque la línea de sangre humana pura se estaba extinguiendo. El planeta estaba en agonía, y fue entonces que los ángeles que sí permanecieron fieles, Miguel, Gabriel, Rafael, miraron desde el cielo y vieron la tierra ahogada en sangre y corrupción, y llevaron el informe al trono de Dios. Acto 4. El reinicio divino. El juicio del mundo. El informe estaba entregado. El tribunal celestial había escuchado el clamor. La tierra, la creación misma, estaba en su lecho de muerte, corrompida no solo por el pecado, sino por una alteración biológica, genética, que amenazaba con borrar la definición misma de humano. Y entonces, la sentencia fue dictada. Primero contra los arquitectos de la corrupción, los vigilantes. El libro de Enoc nos cuenta que los arcángeles fieles, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, fueron enviados, no para negociar, para arrestar. Imagina la escena. Semyasa y Azazel, los grandes maestros, los dioses de la civilización de Caín, confrontados por la misma autoridad que traicionaron. No hubo una gran batalla, fue un juicio. El texto dice que fueron encadenados, atados bajo las montañas, en los abismos oscuros, privados de la luz, hasta el día del juicio final. La primera rebelión había sido aplastada. Luego, la sentencia contra su descendencia, los Nefilim, esos gigantes tiranos, esos híbridos que devoraban la tierra, su destino fue sellado. Dios decretó que serían borrados, destruidos por la misma violencia que habían sembrado y por las aguas que se avecinaban. Pero, ¿y la humanidad? ¿Qué pasaba con los miles, quizás millones de humanos que ahora eran parte de esta civilización corrupta? Estaba todo perdido. Dios miró y encontró a un hombre. En medio del caos genético, en medio de la locura tecnológica, encontró a Noé. Y aquí está el detalle más importante de toda esta saga. El detalle que la mayoría ignora. Génesis 6:9 nos dice por qué Noé fue salvado. Y no dice solo que era justo. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Generaciones. La palabra hebrea original es toledot. Significa linaje, descendencia, genealogía. ¿Entiendes lo que esto significa? Noé no solo era moralmente justo, era genéticamente íntegro, era biológicamente puro. Su línea de sangre no había sido contaminada por la intervención de los vigilantes. Era quizás uno de los últimos verdaderos humanos sobre la faz de la tierra. No era solo una cuestión moral, era una operación de preservación biológica. Y el arca no era solo un barco, era un banco genético, una cápsula de escape para el ADN original de la creación. Y entonces llegó el reinicio. La Biblia no describe una simple lluvia, describe un cataclismo. Dice que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esto no fue una inundación, fue una deconstrucción. Las fuentes del abismo,
agua subterránea, océanos internos, explotando desde abajo, las cataratas del cielo, una masa de agua inimaginable, cayendo desde arriba. Imagina el pánico. Imagina las ciudades imposibles de Caín, sus templos, su metalurgia, siendo aplastados como juguetes. Imagina los portales espirituales ahogándose. Imagina a los Nefilim, los gigantes invencibles, rugiendo de furia mientras las olas de kilómetros de altura los tragaban. Magia, tecnología, poder militar, nada importaba. Durante 40 días y 40 noches, el mundo fue lavado, borrado, reiniciado. Y cuando todo terminó, 150 días después, no quedaba nada. No más gigantes, no más ciudades imposibles, no más vigilantes. La supercivilización, la máquina de guerra, había sido borrada. Sus 1656 años de historia prohibida, sepultados bajo toneladas de lodo y agua, dejando solo silencio. Acto 5. La memoria rota, como en los días de Noé. Imagina despertar en un mundo silencioso. Un mundo lavado, reiniciado, sin ciudades, sin templos, sin gigantes. Esa fue la realidad de Noé, cuando 150 días después, el arca se posó sobre los montes de Ararat. Cuando por fin salió, ¿qué fue lo primero que hizo? Caín, el fundador de la primera civilización, construyó una ciudad, un monumento al poder humano. Noé, el fundador de la nueva civilización, construyó un altar. ¿Ves la diferencia? El ciclo de arrogancia se había roto. La humanidad, de rodillas, volvía a empezar. Y fue allí donde Dios hizo un pacto, una promesa. Puso el arco iris en el cielo como señal de que nunca más destruiría toda la carne, con un diluvio de agua. Piénsalo, la promesa fue específica. No dijo que nunca más habría un reinicio. Dijo que no será con agua. Pero, ¿qué pasó con los 1656 años? ¿Qué pasó con la supercivilización? Dios no solo la destruyó, la borró. Permitió que sus ruinas imposibles, las pirámides, los megalitos, quedaran enterradas, fragmentadas, ocultas. Permitió que su historia sobreviviera, no como historia, sino como mitos, ecos rotos, pesadillas, los Anunnaki, los titanes, los Neteru. Todos esos recuerdos de dioses que bajaron del cielo, crearon gigantes y enseñaron tecnología, eran la memoria rota de los vigilantes. Dios nos dejó las ruinas y los mitos, no como un manual de instrucciones, sino como una advertencia, como un rompecabezas que grita, no vuelvan a hacer esto. Y aquí es donde la historia deja de ser un cuento de fogata sobre el pasado y se convierte en una crónica aterradora sobre hoy. Miles de años después, en el Nuevo Testamento, Jesús da una profecía. Cuando le preguntan cómo será el fin del mundo, Él da una respuesta escalofriante. Mateo 24:37. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No dijo, como en los días de Moisés. No dijo, como en los días de Roma. Dijo, como en los días de Noé. Ahora conecta los puntos. ¿Cómo eran los días de Noé que acabamos de narrar? Corrupción genética, hibridación, los vigilantes mezclándose con humanos, los Nefilim, la toda carne corrompida, tecnología imposible, conocimiento caído del cielo, de Azazel, metalurgia, ingeniería que desafiaba la física, apertura de portales, contacto directo y descontrolado con entidades espirituales, vigilantes, violencia y tiranía global, los Nefilim devorando al mundo. Ahora, mira por la ventana, mira el año 2025. ¿Hibridación? La llamamos CRISPR, edición de ADN. Ya estamos creando embriones híbridos en laboratorios. ¿Tecnología imposible? La llamamos inteligencia artificial. Un poder que no entendemos del todo, que aprende solo y que ya nos asusta. ¿Contacto espiritual? La obsesión global por la comunicación con entidades, la canalización, la apertura de portales, violencia y tiranía, solo enciende las noticias. La arrogancia, la estamos repitiendo. La tecnología, la estamos repitiendo. La corrupción biológica,
la estamos empezando a repetir. Los 1656 años perdidos no son historia, son una profecía, son un espejo. Y la verdadera pregunta de terror es si estamos viviendo ahora mismo los días de Noé. ¿Qué tan cerca estamos del próximo reinicio? Y recuerda la promesa, esta vez no será con agua. Acto final. El cónclave, la conversación en las sombras. La crónica ha terminado, pero la profecía está en marcha. El espejo de los 1656 años nos devuelve la mirada. Y ahora la conversación te pertenece a ti. Te pregunto, ¿cuál de las tecnologías modernas te da más terror? ¿Es la inteligencia artificial, nuestra nueva sabiduría caída del cielo? ¿Es el CRISPR, la corrupción genética de los Nephilim regresando a nuestros laboratorios? ¿O es que ya estamos abriendo portales que no podemos controlar? El debate real, la verdadera crónica, siempre se escribe en las sombras de abajo. Desciende a los comentarios y únete al cónclave. Si esta historia prohibida te ha abierto los ojos, si has sentido el peso de la advertencia, demuéstralo. Deja tu marca en esta crónica prohibida. Comparte este conocimiento con otros que deban despertar antes de que sea tarde. Y si te niegas a olvidar, si tu lugar está aquí, desenterrando los rostros que la historia decidió borrar, entonces únete a este cónclave y suscríbete a Rostros Mitológicos. La oscuridad es profunda y apenas hemos comenzado a explorarla.